Bueno, continuamos con el contest. La empresa que ahora va a presentar es IBM Argentina, el producto es Watson Studio, y nuestro orador, presentador es Germán Guido Lavalle, de Canduit, asociado de negocios de IBM, doctor en ingeniería e ingeniero nuclear por el Instituto Balseiro, fundador y director de la consultora Canduit, empresa argentina de ingeniería, inteligencia artificial y desarrollo de software. Bienvenidos. Gracias, Adriana, y gracias por la invitación, por este espacio que nos permite compartir con los colegas y ver las cosas que estamos haciendo. Hicimos varias cosas que ya fueron presentadas acá, así que va a ser interesante un poco compartirlo. Como decía, yo soy ingeniero nuclear, Agustín, ingeniero industrial, y Gastón es ingeniero mecánico. Quiero decir con esto, no tenemos ningún médico en el equipo. No es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes habitualmente. Para trabajar en análisis de datos hay que involucrar a los expertos del tema que sea. Trabajamos con estudios de abogados, compañías de seguros, distribuidores de electricidad, y siempre hay que tener el cliente adentro para significar esos datos. Entonces, nosotros lo que van a encontrar acá es un análisis, nosotros le llamamos agnóstico. Para mí, el misoprostol y el ciclovir y el losartán son toda la misma cosa. Son tres nombres que yo no sé lo que hacen. Entonces, vamos a contar cuál es el problema, cómo nos lo planteamos. Entonces, esto para nosotros es importante. Ahora vamos a ver, el planteo del problema es cuáles son los datos que tenemos y cuáles son las preguntas que tenemos que hacer. Esta es buena parte de la respuesta, viene del planteo, como se vio recién y nosotros hicimos. Un análisis preliminar de los datos, entonces yo sigo el orden en que hicimos este análisis preliminar de los datos, es un poco usar las técnicas de BI para darle información a los modelos que uno construye y que predigan mejor. Uno puede tirar todas sus variables adentro del modelo y decir que prediga, y eso no es el mejor resultado posible, sino que conviene analizarlo un poco, y es brevemente lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar la predicción de la internación, vamos a pensar cuáles son los indicadores de riesgo. Se nos había planteado la facilidad de uso, entonces nosotros vamos a mostrar ahora un video de cómo funciona en IBM Watson para el científico de datos, la facilidad que le da para subir assets, para construir modelos o que la máquina lo construya. Y se nos había preguntado también cómo se integra esto que uno puede construir en IBM Watson con otras plataformas que tenga la empresa. Entonces nosotros tratamos de responder un poco estas preguntas. Entonces, el planteo del problema, como se dijo, a partir de ese set de datos, se busca, punto 1, de las que mostró Adriana, que eran los requerimientos que tenía. Entonces nosotros lo traducimos de esta manera. Predecir la internación de pacientes. Punto 2, cuáles son sus factores de riesgo. Punto 3, inferir la presencia de patologías. Y punto 4, encontrar otra información de utilidad para estrategia de prevención. Entonces, tengo un set de datos y tengo las preguntas que quiero responder. Entonces, lo primero que yo decía es, nosotros hacemos un análisis lo más visual posible, sobre las distintas variables que influyen en lo que yo quiero predecir. Entonces nosotros cruzamos, uno está acostumbrado a los mapas bidimensionales, a los gráficos de torta, etc. Entonces nosotros nos fijamos, en primer lugar, ese análisis preliminar de datos para ver cómo vamos a alimentar el modelo. Como bien se dijo recién, esto es un dato sesgado, si se quiere, en el sentido de mucha obstetricia. Mucha obstetricia que termina en una internación. Entonces uno se fija, insisto, soy ingeniero nuclear, yo predice ahí el diagnóstico de los que terminan en internaciones, embarazo a término, cesárea electiva, parto vaginal, trabajo de parto, cesárea intraparto, parto vaginal espontáneo. Bueno, hasta ahí, todo eso es gente que se fue a internar porque fue a dar a luz, ¿no? Entonces, eso ahora vamos a ver cómo lo tenemos en cuenta en los modelos, como dijo Javier recién. En la siguiente nosotros vemos cuál es el diagnóstico de los que no, la anterior.
tiene un cierto delay. Diagnóstico que no terminan en internaciones, entonces ahí uno efectivamente ya tiene un panorama. Hay algunos embarazos que no terminan en internación, a lo mejor en esa oportunidad porque se interna en otro lado, o lo más probable es porque fue a hacer un control ginecológico y en esa oportunidad no se internó. Muchos para control de salud, y ahí vemos hipertensión arterial. ¿Qué otros motivos se encuentra en los casos en que nosotros tenemos resultado y es no internación? Hay otros resultados, entonces nosotros cruzamos distintos tipos de variables, como el tipo de diagnóstico en las internaciones, el tipo de diagnóstico en las no internaciones, para entender lo que ocurría en los datos. Y entender, póngale comillas, desde la visión de los ingenieros. Entonces, pasame otra más. Y acá tenemos entonces el elemento de evaluación habitual que usamos para los modelos predictivos. Ahora vamos a ver, voy a mostrar qué modelos usamos y cómo se genera la matriz de confusión. Entonces, efectivamente, esta es la matriz de confusión, así como se la mandamos a Adriana con los datos, y nosotros, como se decía recién, vimos en ese análisis de datos que había algunos predictores perfectos. Esos predictores perfectos eran la duración en que el paciente estaba en el hospital. Si entraba y se iba 5 días después, no es que se perdió en el hospital, es que estuvo internado. Y había otro que era el control de salida. Entonces, nosotros eliminamos esos dos predictores perfectos, porque era información que no debería estar en la muestra, con la que uno en general no va a contar cuando quiere hacer la predicción. Entonces, construimos aquella matriz de confusión sobre con los datos, eliminando esas dos columnas. Y el siguiente punto que quería recalcar con esto es, ¿cuál es la pregunta que uno se hace? Porque la accuracy o exactitud solo yo no sé si es la pregunta que yo quiero responder o si es la mejor pregunta posible. Entonces, en la matriz de confusión, uno conversa habitualmente con los clientes y dice, bueno, pero ¿qué es lo que más te molesta a vos cuando yo vaya a hacer una predicción en un caso puntual? ¿Te molestan los falsos positivos? ¿Te molestan los falsos negativos? Entonces uno ajusta los modelos de acuerdo a lo que quiere predecir. Entonces, fíjense en aquel caso, ¿no? En abscisas tenemos el valor predicho por los modelos y en ordenadas el valor real. Entonces, arriba a la izquierda tenemos los que no fueron internados y el modelo dijo que no eran internados. Abajo a la derecha los aciertos de internación, y los otros son esos dos errores que mencionamos recién. Entonces, a mí me interesa saber el accuracy total, que en estos casos nosotros no podíamos comparar contra el grupo que no teníamos los datos, sino contra la parte del split que nosotros hicimos. Entonces, a mí me interesa predecir con mucha precisión, quizás, digo yo, aquellos que vayan a ser internados. Entonces yo quizás acepto que tener muchos falsos positivos. ¿Se entiende? Entonces, o a lo mejor a mí me molestan los falsos positivos, porque eso me provoca una previsión de camas excepcional que no se va a dar, entonces yo a lo mejor no quiero eso. Entonces, quiero decir, hay un solo indicador, que son estos que están acá, el precision y el recall, y es qué cosas yo divido. Si a mí, insisto, lo que me interesara, y ese es el diálogo con el médico, no fallar en el tipo que realmente se va a internar, entonces yo los errores que no quiero son los de abajo a la izquierda. Yo no quiero que ocurra que yo diga que no se va a internar y realmente se internó. Entonces uno ajusta los modelos en ese sentido, es lo que quiero decir, y en este sentido para los valores reales de internación, serían esos 25 más esos 868, el modelo está trabajando muy bien. Aunque por ahí estamos, el global está en el 97%, pero eso está trabajando muy bien, no sé, hay que hacer la cuenta.
868 dividido 868 más 25, que es eso que está ahí, estamos en el 99%. Ahora, bien se decía recién, coincido 100%, aún sacando esos predictores perfectos, tenemos un problema con esta muestra y es que es muy obstétrica la muestra y estos casos terminan internados. Entonces, hay mucho sesgo de internación, por lo menos en esa parte de la muestra. Entonces, esto fue lo que hicimos. Siguiente punto que queríamos responder es sobre los indicadores de riesgo. Entonces, acá una disquisición sobre esto, los indicadores de riesgo. Entonces, el modelo genera, ya lo hemos visto, lo hicimos nosotros también, cuáles son los principales motivos, y allá figura la edad, cuáles son los principales motivos que llevan a la internación. Entonces, esos son factores de riesgo. Ahora, esos son los factores de riesgo globales. Cuando uno va a trabajar, uno quiere predecir casos individuales. Se presenta tal señor al hospital y yo quiero que me prediga, guarda, porque esta persona tiene riesgo de internación de acá al próximo año. Entonces ahí es donde a los modelos le preguntamos una cosa más, una pregunta más complicada para el modelo, que es en este caso particular, ¿cuáles son sus factores de riesgo? No los factores de riesgo globales. Y ahí se mencionó más temprano que la regresión logística había andado bien, a nosotros no nos funcionó tan bien. La regresión logística es muy fácil, me da los resultados individualmente, cuáles son los factores que están pesando. Ahora yo voy a otros modelos, el XGBoost o el Random Forest, como se mencionó también, y es más oscuro que me digan el factor de riesgo en un caso puntual. Hay que empezar a trabajar con modelos que usan las derivadas parciales en ese punto en particular para encontrar cuáles son los factores de riesgo de esa persona y no los factores de riesgo global. Muy bien, sí, usamos también los datos de la información no estructurada. Efectivamente, lo que escriben los médicos es bien no estructurado, en el sentido malo de la palabra, o en el sentido de que cada uno tiene su lógica para hacerlo. Pero entonces, nosotros construimos dos cosas con los datos no estructurados. Primero, lo que hicimos fue de lo que indicaba el médico, comparamos contra un vademecum y sacamos qué medicamentos se estaban recetando. No somos médicos, nos pareció de utilidad decir, bueno, a ver cuáles son los medicamentos. Entonces, el losartán, el bisoprolol. Entonces, la herramienta de Watson es muy poderosa en eso. Además, una particularidad que el vademecum que nosotros teníamos disponible estaba en inglés y los médicos escriben en castellano. Por suerte, las drogas son muy parecidos. Cuando dice amlodipine, el médico escribe amlodipina, pero le dijimos a la herramienta de interpretación de texto que tomara los parecidos. Entonces me interpretó para cada caso que se presentaba, para cada evento, cuando había. Entonces sacó todo esto de le subimos la dosis o me parece que está mejor y nos concentramos en los medicamentos. Por supuesto, esto se puede seguir desarrollando y usar esa parte, esa información no estructurada para muchas otras cosas. Nosotros corrimos también entonces sobre el diagnóstico. Hicimos el mismo ejercicio de decirle a la herramienta, sacame del diagnóstico, olvídate de los, como se decía recién, olvídate de los artículos y esas cosas y tratá de encontrar lo que sea un diagnóstico. Ahí sin que le propusiéramos un vademecum, póngale comillas, de diagnóstico posible, sino que le dijimos tratar de encontrar qué cosas son los diagnósticos y esto fue lo que produjo. Entonces, tengo yo los diagnósticos y los medicamentos recomendados para cada paciente, para cada oportunidad que se presenta. Entonces, una de las cosas que yo le puedo dar al médico, yo no sé interpretar esto, pero el médico sí, perdón si no se ven muy bien, pero estoy entonces comparando, tengo allí los diagnósticos y acá tengo las drogas. Entonces los puntos de calor, esos puntos blancos allí, yo me voy por allá arriba,
el cáncer de mama es el que está en cuarto lugar. Yo sé que no lo pueden leer, disculpa porque era mucho. Tiene ese punto blanco que está allí contra una serie de medicamentos en particular. Entonces, esta es información para el médico o para el centro médico para ver si esto hace sentido. Entonces, hay algunos medicamentos, los Sartán, que se usan en un montón de condiciones, todos los que tienen con tratamiento del dolor se usan en distintas patologías, y hay algunos que son muy específicos. Y yo, como es muchas veces el caso, no tengo el diagnóstico puesto, bueno, del análisis de los medicamentos que tiene recetado, a lo mejor puedo inferir, con algún grado de probabilidad, a qué patología están tratando. Muy bien. Entonces, ahora voy a tratar de responder otra pregunta que se nos planteó de con qué facilidad usa esto el científico de datos. Entonces, esta es nuestra plataforma del Watson. Esto está corriendo en la nube. Estaba corriendo en la nube. Esta es una filmación. Entonces, el primer punto es que es una herramienta colaborativa donde la gente que hace ciencia de datos carga sus, llamémosle, assets, los recursos, sus datos. Esto está integrado, nosotros en determinados clientes integramos con Qlik, que me exporta un CSV, y nosotros lo ponemos acá como un recurso. Entonces, y esta es una herramienta colaborativa en la cual uno dice quién puede trabajar ese recurso y quién no. Fíjate. Está correcto. Entonces, esto está un poco en tiempo, frenámelo un poco porque el tiempo real es demasiado rápido para mí. Entonces, vamos a correr el Watson Studio para hacer un modelo predictivo. Entonces, tengo aquí, punto 1, todos los recursos, todas las bases de datos, todos los Excel o CSV que me mandaron, yo los cargué acá. Siguiente punto, me dice, ¿qué tipo de recursos va a usar? Acá puedo usar cualquier base de datos, MySQL, un CSV, un Excel, lo que sea, yo lo cargo dentro de mis recursos. Entonces, ahora voy a armar un proyecto. Le pondré el nombre al proyecto, voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial automática. Entonces, ahora digo, ¿cuáles de esas bases de datos? ¿Qué pasa? Va más rápido eso que yo. Es una buena señal. ¿Cuáles bases de datos voy a usar en este caso? En este caso seleccioné todas las bases de datos que me habían mandado. Ahí está. Déjalo correr. Entonces, encuentra que hay muchas columnas y me pide que diga cuál es el resultado. En este caso era el H o no H. Y después lo que construye, este es el Auto Artificial Intelligence, lo que hace es preprocesa, páramelo ahí, preprocesa, hace el split solo, y lo que va a hacer ahora esta herramienta es probar estos 30 modelos automáticamente, los va a probar a todos. Yo digo, después podemos discutir sobre esto que nos saca trabajo a los científicos de datos, pues nosotros le recomendábamos al cliente, mirá, a lo mejor es Random Forest o tal otro. Ahora los probamos todos, le das un clic y entonces lo que va a hacer el sistema es correr estos 30 modelos, por allí figura el XGBoost, que suele andar muy bien, árboles de decisión. Entonces, corre estos 30 modelos y me los rankea. Me los rankea, y acá esto está ligado con lo que yo decía más temprano, ¿en qué quiero que me base el ranking? ¿En el área bajo la curva ROC? ¿En el accuracy? ¿En el recall? Yo le digo qué es lo importante para mí y me selecciona los modelos. Entonces, elegí el primero de esa lista, y acá me muestra entonces los distintos valores, cómo da el área bajo la curva, qué cosas hizo con las transformaciones de los datos, las distintas características, cuál era más importante. Entonces, ya me mostró los resultados para ver si yo estoy satisfecho con esto, si esto es lo que yo quiero usar. Muy bien, digámosle, sí, que era el primero, me
pareció bien. Entonces ahora, páralo ahí por favor, y con esto terminamos. Entonces ahora, no sé si, entonces ahora ya terminó el proceso. Usó los datos, yo le dije todos los datos, eligió el mejor modelo y me lo puso acá. Entonces yo ahora tengo dentro de los modelos que armé recién, y acá tengo la opción, respondiendo un poco a la última pregunta que teníamos que responder, ¿cómo integro esto con otras herramientas? Entonces cuando yo clico ahí, me dice, ¿qué quiere hacer con este modelo? ¿Lo quiere borrar o quiere hacer el deploy? Bueno, vamos a hacer el deploy, vamos a publicarlo directamente. Entonces lo que hace, hace el deploy, ahora me pregunta qué tipo de deploy va a hacer, yo le digo, bueno, vamos a hacer un web service de tal manera que se pueda consumir desde cualquier otra plataforma, y esto es lo que hace, le ponemos un nombre y después me va a indicar cómo llamarlo y qué resultados me va a traer cuando yo llame a través de ese web service a este sistema. Cierro el tema, la última entonces. Que era el punto de la integración con otras plataformas. Entonces lo que hicimos, no lo voy a mostrar ahora, porque bien dicen que ya consumí todo el tiempo, hacer el deploy desde Watson es un clic. Nosotros construimos, en este caso en particular, en esta URL, pueden probarla desde sus celulares, hicimos una interfase básica donde uno carga los datos del paciente, y el sistema me devuelve en tiempo real, lo pueden probar ahora, y dice la probabilidad de internación el año que viene es del 27%. Y entonces uno lo que hace en estos casos deja la parte para hacer reentrenamiento automático dentro del Watson. Si yo esos assets, esos recursos se actualizan con la gente que vino este año, entonces se va a reentrenar solo y se va a consumir. Sácalo nomás. Esta es la interfase básica que yo les dije que armamos para que se pueda ver cómo funciona esto. La siguiente, es decir, gracias, termino. Bueno, muchas gracias, Germán. Si el público tiene alguna pregunta para hacer. ¿Ninguna? ¿El comité evaluador? Bueno, una pregunta. Ustedes Cuando dijeron en un momento dado, tenían sus archivos de datos, los cargaron y le dijeron, bueno, el modelo elige, probemos estos 30 modelos. Previamente, ¿cómo hacen el manejo de datos, por ejemplo, alturas que están en metros, en centímetros, en distintas unidades, pacientes que tienen 0 grado de temperatura? ¿Cómo manejan los outliers? Sí, ahí va. La verdad es que hicimos poquísimo preprocesamiento de datos, eran 20.000 casos con un montón de datos, entonces cuando uno encuentra algunas reglas, las aplica. Nosotros trabajamos con los datos en bruto y en el Python, nosotros, la herramienta del IBM Watson te permite, vos lo programás en Python o te hace esto que mostramos recién. Entonces nosotros preprocesamos en Python esos datos para hacer esto que dije, sacamos estas columnas, generamos estos gráficos, nos dimos cuenta que había predictores perfectos, entonces sacalo porque los resultados van a estar sucios. Aparte de exploración de datos por la cuestión de datos mal tomados o datos que no pueden ser o esas cosas. Sí, todo eso lo hicimos desde el programa, ¿querés? No, está bien. Nada, cargamos los Excels, después abrimos un ambiente de Jupyter de Python, ahí hicimos todo el procesamiento y después guardamos el archivo procesado y listo para usar y lo subimos a lo que mostré en el video directamente. Todo integrado en Watson. Bueno, y otra pregunta es, después para calcular las medidas de error, el accuracy, el F1, bueno, todas esas cosas, ¿cómo las calcula? ¿Hace con validación cruzada? ¿Alguna cosa? ¿Cómo hace de separarlos? ¿Automáticamente separa los conjuntos de entrenamiento y testeo?
Sí, un poco lo mostramos ahí. De cada modelo, por ahí pasó muy rápido en el video, me pone todas las métricas del modelo. Yo uso la que quiero. Entonces, nosotros usamos para rankear los modelos. Me pone métricas de error, vimos ahí, por ahí pasó muy rápido que mostraba el área bajo la curva, mostraba distintas métricas. Nosotros elegimos el modelo pensando en esto que yo decía, que lo que yo no quiero es que un paciente se hospitalice y que yo no lo prediga. Ese es el criterio que nosotros le pusimos, pero puede haber otro. Digamos, el cálculo previo a eso, si uno usa los mismos datos de entrenamiento para testear, hay un sobreajuste, una predicción demasiado optimista del error. Sí, pero no usamos los mismos datos, separamos el dato de testeo del dato de entrenamiento, sí. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, algo que quería destacar de la presentación es que estaba muy bien organizada, como que se concentraron en los objetivos del contest y me gustó eso de que la estructuraron siguiendo los objetivos del concurso. Así somos los ingenieros, ¿viste? Sí, tal cual. Algo que les quería preguntar de Watson es, antes, cuando vos haces esto de los 30 modelos todos juntos, etcétera, vos podés filtrar dentro de tus datos qué pacientes, por ejemplo, podés decir, no sé, quiero dejar a las embarazadas de lado y ajustar solo con, o sea, podés filtrar por el valor de alguna variable. Sí, todo ese procesamiento. ¿Eso lo tenés que hacer antes o lo puedes hacer adentro de Watson? Digamos? No, en realidad es un ida y vuelta, pero nosotros lo hacemos mucho antes de mirar los datos. Nosotros lo hacemos con Python y SQL porque es lo que sabemos hacer, pero la herramienta te permite usar una cuestión visual. Nosotros muchas veces en clientes lo que hacemos es, le armamos una interfaz de cliente. Entonces, para que él pueda visualizar los datos sin tener que ver una línea de código, porque no les gusta, digamos. Muy bien, gracias. Solamente un comentario, me pareció muy interesante la matriz que construyeron de medicamentos y patologías, que incluso ustedes mismos decían, no tenemos un médico en el equipo, pero se nos ocurrían estas formas de trabajar con información no estructurada para detectar medicamentos prescriptos por el texto libre y cómo los cruzaron con posibles patologías, que fue muy interesante. Sí, gracias. El Watson tiene una capacidad de procesar lenguaje natural muy poderosa. Nosotros prácticamente no lo estamos usando, estamos dando una pequeña porción, que es extraer información de allí, la información que era relevante para nosotros, que era el diagnóstico y las drogas que tenía cada paciente. Y volviendo sobre lo que preguntaban, ¿lo buscaron en algún diccionario en particular? Digamos, ¿dónde rescataron esa información que estaba en el texto libre y cómo lo trajeron? O sea, ¿contra qué diccionario compararon esos diagnósticos? Nosotros buscamos en internet un vademecum. No el de diagnósticos, no el de fármacos. Perdón. Esto tiene la columna de diagnóstico, que es la que nosotros usamos. De la columna estructurada, no es que lo sacaron del texto libre. Es de texto libre esa columna, no es estructurada. Ok, está bien, pero son descripciones que solamente pueden entrar diagnósticos, por eso. Claro, nosotros podemos detectar el diagnóstico, por eso no me hace falta un vademecum de diagnóstico. Okay. Sí. Y lo que quería preguntar es, un poco por fuera de lo que venía del objetivo de esto, pero para ver si tenían experiencia de la arquitectura cloud, digamos, con lo que son datos de salud. Si, digamos, por el marco regulatorio, muchas veces acá nosotros le dimos datos de identificados, pero probablemente cuando haya que trabajar con pacientes en particular, o sea, pacientes reales, estén los datos de la persona, digamos, y justamente cuando hay información de salud pegada, hay marcos regulatorios que son distintos en cada país. En Argentina, por ejemplo, son bastante estrictos en ese sentido. Si han tenido alguna experiencia, ¿cómo salvan esa restricción desde la regulación? Ahí vamos. Nosotros trabajamos en otros temas con compañías farmacéuticas, con el AMAT, en otras cosas, y no es mi especialidad la seguridad, pero
hoy en día mi visión es que la nube es tan confiable como los servidores on-prem. El Watson te permite la instalación que vos quieras. Vos decís, ¿lo quiero on-prem o lo quiero cloud? Y si hoy te diría, no sé, el 90 y pico o más de los clientes dicen, no, cloud, yo no quiero poner ningún fierro acá. Pero algunos tienen restricciones de ese tipo, los bancos, y qué sé yo, y entonces sí, y lo instalan on-prem. Sí. Tenemos una pregunta del público. Hola, ¿qué tal? Buen día. Una consulta. Tanto ustedes como las otras empresas que pusieron antes mencionaban el tema de ver el fuerte sesgo en los datos para todas las patologías, bueno, todos los casos relacionados con embarazo. Y me queda la duda si alguno, bueno, en este caso ustedes, hicieron algún tipo de trabajo ahí previo para más o menos balancear los datos. O sea, parte del proceso de curado, limpieza, bueno, stop word para bolsa de palabras y demás. Hay otra parte que es la parte de un poco balanceo, más si el caso de uso, ese como vos mencionabas, acaba de venir un registro nuevo, puntual, para predecir este caso en particular, si es de internación o no. Entonces, ahí el tema del balanceo creo que empieza a tomar importancia. Sí, nosotros no hicimos balanceo en este caso, porque ¿cuándo se hace más el balanceo? Cuando vos buscas la aguja en el pajar, entonces ahí tenés que balancear, porque si no, tus modelos nunca funcionan bien. Entonces vos exagerás los casos positivos. Quiero decir, cuando vos tenés una aguja y 10 millones, los modelos no te ajustan bien, entonces balanceás, exagerás los casos positivos para ajustar, aunque te estés contra el caso real. En este caso, lo que vos querías predecir era la tasa de internaciones y que era altísima en esta cuestión. Entonces, lo que sí yo recomendaría era, un poco lo mencionaban los chicos recién, era separar de entrada lo que es obstétrico de lo que es clínica médica y lo demás. Si vos usás un random forest o cosas por el estilo, el modelo te lo va a hacer solo, porque hay un árbol de decir, una rama del árbol que te va a decir es obstétrico o es clínico. Pero para los fines prácticos, yo creo que es mejor la predicción si vos separás, haces un modelo para lo obstétrico y un modelo para lo clínico. Siempre que tengas casos suficientes, se mencionó recién, había 160 casos solo de internaciones clínicas. Hay que ver el total, no solo cuántas internaciones, pero en ese sentido, esta muestra, así como estaba y con estos porcentajes de éxito, no hizo falta el balanceo. Yo coincido, a gente que no está tan en tema, que no tenés que esperar el 97%, 99% de éxito. A mí no me pasa con ningún cliente eso. Cuando yo llego al 90% me aplauden como acá al lado, pero no. Claro, pero mi pregunta iba más referida, vos por ahí podés obtener un 97, 95% sobre ese global de datos, donde la mayoría son de obstetricia y otro porcentaje tienen una gran bolsa clínica, pero si atomizás eso un poco más, por ahí pueden haber adentro diferentes tipos de patologías que quedan un poco discriminadas en esa probabilidad de ser clasificadas o predecidas bien o mal por tener un desbalance muy exagerado respecto al volumen total de datos. Coincido, me parece, estoy 100% de acuerdo con lo que decís vos. Sí, así lo haría yo. Sí. Bueno, muchas gracias. Los invito por favor a realizar la votación para IBM. Muchas gracias, Germán. Un aplauso.